La empresa Sánchez y Calderón Limitada, como el nombre lo dice, productora y comercializadora, nos dedicamos al cultivo y a la comercialización de papa, calidad para la industria. Y pendientes de que en alguna época se reanude el comercio y las relaciones con Venezuela, que pues era al país que nosotros hasta el 2007 llevamos grandes cantidades como exportadores. Esto no se hizo pensando en Colombia, sino en Venezuela, porque pues en Colombia somos autosuficientes todo el tiempo. Esto se hizo pensando en Venezuela porque pues hacían los pedidos a muy corto plazo y teníamos que cumplirles para seguir siendo proveedor. Y pues con el trabajo y las ganas que teníamos fuimos saliendo adelante. La papa, primero que todo, es un producto perecedero. Es un producto que no puede ser transado tan fácilmente porque requiere condiciones muy especiales para almacenamiento, para transporte, etc. Y en Colombia no existe una gran infraestructura para ese negocio. O sea, los sistemas de almacenamiento de papa tecnificados son muy pocos los que lo tienen en Colombia. Los sistemas de transporte tampoco existen, no están muy acondicionados. Y otros países como por ejemplo Argentina, Holanda, Canadá, han podido ser más competitivos que el mercado colombiano. Entonces ellos también aprovechaban eso y lo que recibía de Colombia, los pedidos para Colombia eran pequeños. Entonces Colombia podía ser algo competitivo con Venezuela por la cercanía geográfica. Como el gobierno venezolano y la estructura económica de Venezuela es una estructura proteccionista, donde el gobierno es el que tiene prácticamente el monopolio de todo, la compra del producto a todos los países, no solamente a Colombia, sino a todos los países que hacía Venezuela de papa, es una compra subsidiada por el gobierno. ¿Subsidiada cómo? Existía un dólar preferencial en Venezuela, todavía existe, lo que pasa es que cada vez es más escaso, con el cual el gobierno le daba divisas a precios muy bajos a los importadores que tenían los cupos o los permisos para poder hacer las importaciones. Pero como toda regla económica, entre más beneficio y más atractivo el negocio, más riesgo. Entonces el riesgo era que el gobierno, como tenía ese sistema, que era un sistema subsidiado, en algún momento se cayera, como efectivamente se cayó, porque era insostenible en el tiempo. Yo diría que son unos 10 años de crisis. Claro que la crisis es cada vez peor. Esta fue una crisis muy dura. Eso empezó en el 2004, que empezaron algunos atrasos de pagos, temas gubernamentales, y hasta ese año nosotros fuimos proveedores de aproximadamente 22 industrias venezolanas y el primer puesto en el tema de como exportadores. De ahí fue cuando apareció una figura en Venezuela que un señor César Zambrano, la empresa se llama ZMO, había presentado en el año 2000 un recurso de amparo ante el gobierno. El que calla otorga, dice el dicho. Entonces este señor aprovechó y se dio cuenta que no le han contestado y hizo valedero el recurso que había empezado en el 2000, lo hizo valedero en el 2004. Por lo tanto, él quedó como proveedor de productos perecederos y otros productos allá en Venezuela. Entonces nosotros nos tocó empezar a entregarle el producto a la empresa de él que se llama ZMO. Nos obligaban a entregar en Cúcuta y en pesos. Y fue cuando se quedaron todos estos pagos de camino. Entonces eso fue una gran dificultad porque se nos quedaron con la platica y adicional con unos créditos grandes que se han solicitado acá en el ICI Bancolombia para sacar este proyecto adelante. Fue una crisis bastante dura de estrés, de ver cómo se pagaba con algunos créditos, hacer un crédito y tapar dos. Y algunos amigos también pues que de una u otra manera prestaban algo y salir de la gran mayoría de las propiedades que se han adquirido dentro del lapso de estos años atrás.
Los que más se beneficiaron pudieron ser los comerciantes, que compraban a buenos precios y vendían, exportaban y asumían ese riesgo. Los que pudieron coronar, o por decir, que pudieron recibir el pago de sus exportaciones, hicieron un buen negocio. Los que no recibieron, pues obviamente perdieron mucho dinero. Había años de precios muy bajos donde mucho agricultor se quebró. Lo otro que pasó es que existía mucha corrupción en el sistema. Un importador de papa podía conseguir divisas a 2 bolívares con 60, que era el precio del dólar subsidiado venezolano, cuando el precio en el mercado libre podían ser 12 o 14 o 15. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso en principio permitía que la papa que llegaba a Venezuela estaba pagada con un dólar de 2,60, luego era muy barata en Venezuela. Sin embargo, hay mucha gente que se aprovecha de esa oportunidad y lo que se hacía era que se sobrefacturaba el precio de la papa para entonces tener... Si la papa costaba, por decir, 100, se facturaba en 200 para que el resto de dólares se pudieran comprar a dólar de 2,60 y entonces el importador recibía un gran beneficio económico. Teníamos el mercado ahí del vecino, que era muy fácil porque podíamos por la paredilla del patio le podías entregar la mercancía, pero ya se acabó el vecino, entonces volvimos a la realidad colombiana de que es solamente el mercado local. Eso es como una cadena, como una cuestión de dominó que va cayendo y va tumbando el uno al otro. El efecto fue muy serio en su momento, pero la economía colombiana ya aprendió eso. Hoy en el día tenemos en el tema de la industria, PepsiCo, Fritolayo Margarita, que es el mismo, lo que ya les había explicado. Compañía Internacional de Alimentos o Productos Yupi, que también es en la misma. Ricos Limitada o Super Ricas, que también se conocen de esa manera. Productos Vicky hoy en día en Bucaramanga, antes de la Victoria hoy en día Vicky. Pues entre otras industrias, digamos. Y en grandes superficies estamos en Almacenes Éxito, en Almacenes Olímpicas les hacemos algunas promociones y también les vendemos pues por mayor para lo que ellos empacan. Y en Cova o de Uno hoy en día, que también somos grandes proveedores allá. Y en el caso de restaurantes y asaderos, proveedores exclusivos de PPC, proveedores de Cocorico, de Frisbee, en cuestión de casinos Sodexo, productos La Vianda, que también tiene todo el tema de casinos. Yo resumiría, para hacerlo más preciso, segundo, que el mercado colombiano está en un status quo y podría ser el mismo de hace 20 años. O sea, no hemos avanzado. Yo diría que el futuro para Colombia en esto tendría que ser, primero, terminar la discusión de si lo que se quiere son pequeñas parcelas o hacer grandes productores. Entonces nos hemos pasado, yo digo, los últimos 20 o 30 años en esa discusión y creo que faltan 20 años más para que Colombia encuentre la solución. En mi opinión humilde de lo que yo conozco del sector, yo pienso que hay que hacer una combinación de las dos. Yo creo que ninguno de los dos modelos hay que hacer más investigación para poder desarrollar variedades mejores para el terreno, hay que apoyar más el campo para que los agroinsumos sean más competitivos para los agricultores, hay que invertir en infraestructura, porque si no hay infraestructura tampoco. Puedes tener una producción de papa muy buena, muy buenos precios, pero si no tienes almacenamiento, no puedes ser competitivo. Si no tienes carreteras, si no tienes puertos que sean eficientes, no vas a poder competir. La pregunta es si ya tocó fondo la crisis o si la crisis va a ser todavía peor, es lo que nadie sabe.